Vamos a hacer el primer ejercicio. A ver. El primer ejercicio ya vimos el otro día. Si no lo habéis visto, esos recursos los tenéis que lo usamos en la sección anterior, eh, para leer y escribir ficheros. Entonces, vimos hablando una introducción a los streams, ¿no? Y una manera hay muchas, y en Acceso a Datos el año que viene, pues veremos diferentes formas, ¿no? Y solo simplemente nos vamos a quedar en esta. Defino el input, los streams de entrada reader y los buffer reader o los file reader o file writer, ¿no? Es lo que vamos a ver. Pero para el input stream reader se utiliza para la entrada estándar. Ya dije que nosotros normalmente utilizamos, ¿no? Por ejemplo, yo me voy a ir, vámonos, me voy a ir a Java. Voy a hacer un ejemplo de los típicos que hacíamos en la primera evaluación, ¿no? Yo me creaba una clase Java, ¿no? Eh, Prueba ejercicio. ¿Y qué es lo que hacía? Pues nada, ponía el, el import, ¿no? Import java.scan. Bueno, vamos a ponerlo aquí. My, my. Nos definíamos una clase, por ejemplo, scanner, ¿no? Teclado, igual a new scanner, system in, y metíamos la clase y automáticamente aquí, clase system out, ¿no? Y cuando quería leer un número entero, ¿no? Por ejemplo, definía un número entero N1, otro entero N2, ¿no? Y ese decía, pues introduce N1. Y leía N1 igual a teclado.netin y leía N2 y podía hacer la suma de dos números. Por ejemplo, definía un resultado igual a N1 más N2 y sacaba pantalla. La suma es... Esto lo hacíamos en la primera evaluación, ¿no? Los primeros ejemplos prácticamente, ¿no? Cuando lo ejecutaba, introduce 3, 4, la suma es 7. ¿No? Entonces nosotros vamos a utilizar los flujos de entrada y salida. Entonces vamos a utilizar el input string reader. El input string reader le paso a un objeto que va a coger el string de entrada, pasándole, igual que pasamos en el scanner, pues le pasamos el system in. Utilizo un elemento intermedio que es el que va a trabajar eh, asociado al input string reader, que es un buffer reader, donde se va a ir almacenando lo que vamos escribiendo. Y cuando lea del teclado, automáticamente estoy metiendo en una cadena string, de línea de tipo string, lo que leo directamente y voy leyendo en el buffer. Puedo sacar en cualquier momento lo que tengo en esa cadena, ¿no? Vamos a utilizar, dije, vamos a crear nuestra propia clase para no tener que utilizar usando input string reader para leer. Y también aquí un ejemplo, pero leyendo múltiples líneas. En el fondo es lo mismo. Vamos a ir leyendo, leo una línea, mientras la longitud no sea distinta de cero, lo voy almacenando en una array list y cuando pulse intro, la longitud va a ser cero y va a sacar por pantalla todas las líneas. Este ejemplo ya lo vimos en la sección anterior y vamos a utilizar esta parte de aquí para hacer nuestra clase teclado. Entonces, ¿cómo
¿Cómo hacemos esa clase teclado? Yo para hacer la clase teclado voy a crear mi clase teclado. Y nuestra clase teclado, pues vamos a crearnos las funciones, todas las funciones que voy a necesitar. Por ejemplo, voy a crear una función para leer una cadena. Voy a utilizar el ejemplo que hemos visto. Vamos a utilizar prácticamente este, utilizando input string reader y buffer reader, ¿no? Entonces, voy a definir una función public static para no tener que instanciar la clase teclado que me devuelve un string y le llamo leer cadena. Es como cuando hacíamos el neck o el neckline. En este caso sería el neckline, ¿no? Entonces voy a definir una cadena, línea, y va a retornar al final de todo, vamos a retornar la línea. Y para leer la cadena, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues para leer la cadena vamos a utilizar, pues lo que hemos dicho, el input string reader, input. Creamos el objeto y le pasamos como al constructor la entrada por defecto que existe en él. Agregamos los Java, el import y a continuación el elemento donde se va a ir almacenando los datos intermedios, que es el buffer reader. New buffer reader y le paso el input string reader. La librería y listo. Y a continuación vamos a leer una cadena. Entonces, para leer la cadena hemos dicho que esto genera... Antonio, dime. dice Pablo que le acepte para que entre a la clase, que es que no le deja. Ok, vamos aquí. No veo el aviso. Lo veo. Buenos días, Antonio. Buenos días. A ver, ¿y qué es lo que vamos, como genera? Fijaros, como esto genera, estos elementos generan el error de entrada o salida, ¿no? Siempre hay que trabajar aquí hay que trabajar siempre con los tracecasts, ¿no? En este caso, vamos a poner si se produce el evento input output exception, que haga algo. Bueno, estamos con consola, vamos a hacer otra opción panel, ¿no? Sino simplemente vamos a poner un system out print, error de lectura. Y ponemos que línea sea null. Da el error aquí. La videoconferencia que teníamos antes. A ver, Alejandro ha aparecido y Borja. Ah, bueno, porque nada, perdona. Entonces, aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues lo que hemos dicho, vamos a utilizar el buffer reader para leer, que tiene la propiedad read para leer una cadena y read line. Yo quiero hacer el neck, ¿vale? Que hacemos con el escáner. Pues ya tenemos nuestro método para leer una cadena. Ahora nos podemos hacer, por ejemplo, nuestro método para leer un entero. Método, vamos a hacer el neck in, ¿no? Por ejemplo, función para leer un entero. Static in, leer entero.
y definimos una variable n igual a 0 y retornamos esto para que trabaje siempre sin errores, como hacíamos. ¿Y qué es lo que voy a hacer aquí? Pues nada, igual, el try catch. Error de formato. eh, Error de formato. Vamos a poner aquí, el problema es number format. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer aquí? Pues simplemente, fijaros, voy a meter en n, voy a convertir a entero, leer cadena. ¿Veis? Leo una cadena, utilizo el método anterior, lo convierto a entero, y si es un entero, bien, lo retorno. Que no, error de formato. N vale inicialmente 0, pues retorno 0. Pues le podría decir a menos 1, lo mismo. ¿Cómo está dentro de, perdón, Antonio, Dime. de leer cadena en el paréntesis dentro que es lo que has puesto? Leer cadena, Sí. nada, nada, aquí no hay nada. Abre paréntesis, cierra paréntesis. Ah, vale, vale, vale. Ah. Entonces, para leer un float, pues sería, por ejemplo, como crearnos, así podríais ir con todo, ¿no? Nosotros vamos a hacer solo esto y el resto lo hacéis ustedes. Leer un número real. Sería leer real, por ejemplo. Cambio el int por float, cambio el parseInt, el integer por float, parseInt por float, leo la cadena y retorno n, bueno, el int. Ya tengo, fijaros, mi método. Y así puedo hacer leer un doble, leer un boolean, ya todos los nets que salen aquí, fijaros, me vuelvo al prueba, ejercicio, todos los nets que aparecen aquí, cuando yo hago punto y elegí al que me interesaba, pues todos esos nets lo puedo ir creando a través de teclado, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, ahora me quito mi escáner. No quiero usar el escáner, voy a usar el escáner. Y digo, bueno, ¿y ahora cómo leo un entero? ¿Cómo leo un entero? Pues nada, utilizo como... Son métodos estáticos, no hace falta crear el objeto. Solo con el nombre de la clase, teclado, punto, leer entero. Eso aquí igual, teclado, punto, leer entero. Y lo puedo ejecutar. Funciona igual que el otro. Leo el 5, el 6 y la suma es 11. Lo mismo podría hacer con los float. Yo me puedo definir un float radio y leer radio. Radio es igual a teclado real y podría calcular por la área es igual float paréntesis mat punto y por mat o radio al cuadrado, ¿no? Y aquí faltará algo seguramente, no paréntesis. Es float con minúsculo, ¿eh? Área, bueno, no la he definido.
float area y el área del círculo es, entonces, veis que utilizo los input string reader y los buffer reader para leer. Sale la suma y nos sale el radio. ¿Okay? Esto sería cómo utilizar los buffer reader y el input string reader para leer directamente del teclado. Sería la primera práctica. Vamos a ver la siguiente. Bueno, aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a utilizar el otro, que es lo que a fichero de texto simplemente es el que vamos a utilizar. File reader, file write con los streamers. Pues aquí tenéis las propiedades, que ya lo vimos también algunas, ¿no? El read para leer y el write para escribir, ¿no? Vimos este ejemplo, el leer fichero, cómo puedo leer directamente de un fichero que se llama a.txt. Voy a utilizar para eso un file reader y un buffer reader. ¿Okay? Y en la línea donde voy a ir almacenando lo que hay línea por línea, lo que hay en el fichero a.txt. Entonces, lo primero que tenemos que crear es instanciar el file reader, pasándole el fichero. Eso a txt. Siempre entre sesiones, el input section debe aparecer. A continuación, creo el elemento donde voy a ir almacenando el buffer reader, pasándole el file reader. Y a través del buffer reader, igual que hemos hecho antes, ¿no? Con los streamers, que tiene la propiedad readline, voy leyendo la primera línea del fichero. Y mientras que la línea no sea nula, quiere decir que no he llegado al final del fichero de texto, ¿qué hago? Pues, si es distinto de null, escribo la línea concreta y leo la siguiente. Entonces este bucle que hará, este while irá escribiendo los datos línea por línea en nuestro fichero. Y a continuación, importante aquí, ya con fichero tenemos que abrir y cerrar. Hemos abierto cuando se crea, entonces, cerramos el buffer reader, porque cuando tú podrías después cerrar también el file reader, pero el buffer reader automáticamente, como tú le has pasado el file reader, si lo cierras, automáticamente te cierra el file reader. ¿Okay? Sí, y listo. Entonces, y también vamos a utilizar este para escribir. Para escribir, si utilizamos el file reader para leer, el file writer para escribir. Entonces necesitamos pasarle al file writer cuando lo creamos el fichero concreto donde queremos escribir. ¿Esto qué hace? Si no existe, lo crea. Y el buffer reader, que es el elemento intermedio, le pasamos el file reader. Y en el buffer reader necesitamos un objeto para escribir en él, que es un print writer. El buffer reader. Entonces, el file reader apunta al fichero, el buffer reader, el sitio donde se va a escribir, asociado al file writer, y el buffer writer que diga. Y el print writer, que es el que se va a encargar de escribir en el buffer writer. ¿Y esto que haría? Escribe en el buffer writer, por lo tanto, en el fichero, hola, soy la primera línea. Y cierra. Fijaros, si yo cierro el último elemento, cierro todo. ¿Por qué? Porque en el print writer le he pasado el buffer writer y en el buffer writer le he pasado el file writer. ¿Y después qué hago? Vuelvo a crear estas dos líneas, las he puesto en una, pero es lo mismo. Creo un nuevo buffer writer pasándole el mismo fichero, file writer, pero esta vez le paso el parámetro true. ¿Para qué? Para decirle que voy a añadir datos. Si no lo machaca. Si yo, en vez de, si no escribo el true, es como lo hago aquí arriba. Si existe, lo crea y si no, lo machaca.
para que no lo machaque y escriba al final. ¿Y qué es lo que hace? Pues va a escribir, utilizando el print writer, va a escribir yo soy la segunda. ¿Okay? Entonces, visto todo el ejemplo que lo vimos, digo, vamos a hacer esta tarea. Tenemos un cuadro de texto, voy a escribir a.txt, y si yo le doy a elegir fichero, me va a buscar línea por línea, va a ir leyendo, pero en vez de sacarlo por pantalla, como lo hace aquí, ¿qué es lo que va a hacer? Va a escribirlo en el cuadro de texto. ¿Ok? Eso es, por eso yo digo que esto es prácticamente el mismo ejemplo, pero sabiéndolo colocar en los botones oportunos, ¿no? Empezamos con el ejercicio. ¿Tenéis todos? A ver, ¿tenéis los recursos en vuestro ordenador? ¿Todos? ¿Cuál es esta? ¿La 6? Antonio. ¿Cuál es? La tarea 6. Ah, sí. ¿Tenéis el ejercicio 2? Sí, sí. ¿Quién no lo tiene? Yo lo estoy descargando ya. Yo igual, yo lo estoy descargando. Yo también voy a descargarlo. Recursos 6. Y tenéis también lo del otro día, ¿no? Los ejemplos de fichero, ¿no? Tenéis el ejemplo escribe y el ejemplo lee fichero, lo tenéis en el ordenador, ¿no? Sí. Igual que lo tengo yo aquí en ejemplo, una carpeta que me lleva ejemplo, y aquí tengo el lee y escribe. Lee, escribe, y el lee 1T, ¿no? El lee fichero, ¿dónde está? Fichero, ¿ves? Estos dos ejemplos es importante tenerlo a mano para hacer, ¿por qué? Porque vamos a hacer prácticamente es usar lo que hay aquí. Antonio, Ejemplo 2. Sí, ¿dónde está lo que hay que coger? lo tenéis a ver, aquí, fijaros, Recursos recursos para para la sesión sesión 6, ¿no? 6. Recursos para sesión 6. Y el RS Calendar también, vamos a verlo hoy también. Vamos a hacer ¿Esto también es un archivo para descargar? ese lo tendríais que tener descargado. Esto es un jar que tenéis que tener en el ordenador. Vale. El ordenador para poderlo buscar. Está comprimido, es un zip, pero dentro del zip está el punto jar, lo tenéis que destacar. Importante. Vale, vale. ¿Ok? Ok. Todo lo tenéis ya, ¿no? Mm. A ver, Rejano, ¿quién era Rejano? Manuel Nava, ¿no? Nada, sí. Nava, ok, pues Manuel, te voy a pasar, fijaros, después me lo tienes que pasar a mí, porque si no, no puedo hacer otro ejercicio, ¿ok? Te voy a pasar te voy a poner como organizador, ¿ok? Y tú, te voy a poner como organizador. Cuando sea organizador, tú en tu usuario haces clic con el botón derecho y te pones como presentador. Bueno, no hace falta. No. Comparten la pantalla. Tu pantalla con el abierto. Como tengo yo ahora abierto que tengo el ejercicio 2, lo compartes abriéndolo, tu ejercicio 2. Y vas a ir haciendo el ejercicio con mi ayuda. Y en vez de escribir yo, esta vez lo vas a escribir tú, ¿vale? Bueno, venga. Te pongo como organizador. Ya eres organizador. Vale. Ahora, Ahora, prueba a compartir la pantalla tuya. Pero voy a dejar voy a detener el Vale. uso. No, espera, voy a detener el uso de De la tuya, ¿no? la mía Sí. Vale. y ahora comparte la tuya. ¿Ya? ¿Todos lo ven? Sí. Perfecto, ¿no? Sí. Yo me he descargado, José Antonio, el ejercicio 2 y el 2B.
Sí, ese lo voy a hacer yo. Es otra forma de hacerlo. Eso es la Y primera. el que tengo que hacer yo, ¿cuál es? El 2. ¿Este? Práctica 2. ¿Te pone Ah, vale. práctica 2? A ver, vamos a hacer la interfaz, ya la tenéis hecha, que es el ejercicio 2. Si lo ejecutáis, darlo, ¿Y la interfaz dónde está? el ejercicio 2, ¿no te has descargado los JAR? Ah, JAR, digo, ¿esto no? ¿O qué? esto, claro, claro, eso. Sí, Ejecútalo para que lo veamos. vale. Si lo ejecutamos, Vale, ¿la vale, idea vale. cuál es? La idea es escribir un fichero, se va a guardar local, se va a guardar en el proyecto. Si yo en fichero pongo, por ejemplo, en el cuadro de texto pongo a.txt, yo escribo ahí a.txt y le doy, ahora no hace nada porque no está Ya, claro, a.txt, claro. y le doy a elegir fichero, tiene que abrir en el cuadro de texto el fichero. Y si le doy a guardar, me va a guardar en a.txt. ¿Ok? Entonces vamos a programar primero. Si os dais cuenta, mirad el código. Si miráis el código ya no tiene nada nuevo, ¿no? Son todos ejemplos sencillos, puedes cerrarlos. Y veis los JT Area, los TFI, los dos buttons. En los dos buttons tiene asociado el Action Listener, ¿no? Y en el Action Listener pues, veis que tiene tiene abajo, si miráis abajo el evento, el Action Perform, ¿no? En el Action Perform, vamos a programar cuando he hecho clic en abrir. Si hago clic en abrir, ¿qué va a pasar si hago clic en abrir? Pues se va a ejecutar leer fichero. Poner ahí Claro. ya leer fichero. Escríbelo. Sí. Leer fichero. Y si ha escrito en guardar, pues guardar fichero. Ok, y ahora vamos a empezar primero por leer fichero. Si yo quiero leer el fichero, entonces, si mira el ejemplo, ¿tiene ahí a mano el ejemplo de leer fichero? Del fichero, no. Del otro día, la sección pasada, ¿no te la copiaste? Los ejemplos. Ah, no. Jo. Bueno, pero de todas maneras lo tiene, el PDF lo tiene abierto, ¿no? Mira el PDF que acabo de ver. En el PDF, vete a leer fichero. Leer, vamos a empezar por el de arriba, leer fichero. Fíjate que en el leer fichero lo primero que tenemos que hacer es asociar, si quieres, cópiate las tres primeras líneas. La de string archivo, file reader FR y buffer reader BR. ¿Esto no? Sí. Y línea también. Y la de línea también, pues la vamos a necesitar. Vale. Las 4 líneas. Si te la copia, vamos a copiarla ahí. La regla, que aparezca todo en la formatea. Y ahora, fijaros, el archivo no va a ser ATXT. ¿El archivo cuál será? El que tú quieras, ¿no? El que me has Lo has dicho. puesto en el cuadro de texto. ¿Cómo se llama el cuadro de texto? Claro. Mira El cómo se cuadro llama de el cuadro de texto. texto. Fichero. El TXT Text fichero. fichero, ¿no? Pues entonces Sí. text fichero, get text. Cambia a .txt, Aquí, pues ¿no? Claro. claro. Text fichero, punto get text. Get text. Get. Tienes que con lo que te salga. Siempre es mejor, así no te equivocas nunca. ¿Ves? Entonces ya tengo en archivo el nombre del fichero que yo he escrito en el cuadro de texto. ¿Ok? A Vale. continuación voy a necesitar un file reader para asociarle ese fichero, un buffer reader, el elemento intermedio, y la línea que voy a tener que escribir. Entonces, nos colocamos debajo de línea. Damos a una línea nueva. A ver, lo primero que yo quiero, cuando yo lea un fichero, quiero guardarlo ¿dónde? Quiero cargarlo ¿dónde? En el cuadro de texto, ¿no? Claro. Normalmente cuando tú cargas algo nuevo, lo que había, ¿qué pasa con lo que había? O que se va, ¿no? Se va. ¿Cómo haces tú que se vaya? O poniendo el TXT fichero con el vacío, ¿no? Vacío, pues el cuadro de texto se llama contenido. Pues pone contenido text, comilla, comilla. Sí.
Ya lo hemos vaciado, el T-area. Ahora empezamos. Siguiente línea. Ahí vamos a trabajar con el fichero. Por lo tanto, nos va a crear la excepción input output exception. Por lo tanto, vamos a poner el try catch, ¿no? El try catch ¿Cuál? input output exception dentro ahí y o la 3 mayúscula, la I o E mayúscula, I o E input, que es input output exception, I o E es I IOE. o E. Borra, Vale, borra. espérate. I, Espérate, yo creo que es igual que este, ¿no? A ver. IOE. IOE ese, exception, igual ¿no? que ese, Ah, vale. I o E exception. Vale. Sí. Y ahí pone, por Segundo. ejemplo, J option panel, show me 6 Vale. diálogos. Aquí ya estamos con ventanita, entonces nos vamos a poner Tempane. show me 6 diálogos, Mensaje diálogo. null y error a leer del fichero, por ejemplo. Bueno, pues ya nos metemos dentro del try. Lo primero que tenemos que hacer que es crear el objeto FileReader. Entonces, ¿qué ponemos? A ver. Se llama FR, ¿no? ¿No? ¿Lo tiene ahí? Bueno, si quiere, cópialo. Copia. Bueno, vete al PDF. Y te ahorra de escribirlo, ¿no? Lo tiene en el Claro, PDF. esto, claro. FR, New Claro. FileReader. Sí. Eso lo copiamos. Vamos creando el objeto. Sí. Ahora vamos creando el buffer reader, cópiatelo. El buffer reader le pasamos el FileReader. Me copio hasta esto, ¿no? También. Sí. Y ahora, ¿qué hago? Dejo la línea, Sí. entro, voy a seguir leyendo. Mira el PDF. Mientras haya elementos en el fichero, mientras Claro. el Sí, while mientras. línea sea distinto de null, copio solo las llaves. O si quieres, mira, cópiatelo todo, cópiatelo hasta ahí. Ciérralo ya también, vete al close, ya lo tienes también, Vale. hasta el close, Sí. Sí. el while. No. A ver. Botón derecho, forma, botón derecho. Bueno, puedo hacer así. Ahí está. Sí. Sí, bueno, digo, pero ahora mira, yo no quiero sacar por pantalla, por lo tanto, la línea del system fuera. Eso fuera. Y esto también no, ¿no? Sí, sí, fuera, todo. Vale. Solo la línea, ¿dónde quiero yo dónde quiero yo colocar la línea, la cadena que acabo de leer, que es línea? ¿Dónde? Contenido. Contenido, pues nada, contenido, punto, Es text. append, Ah, append, añadir, añadimos que línea, más, con sí. un más, un salto de línea, más, Vale. Más. línea, no, línea, no, Mira, no, a ver. línea, más, Más. comilla, barra ln, ¿Comilla N? No. no, barra ln, no, entre comillas, la barra ln, Ah, vale, no. barra de ln, la otra barra, N. la otra barra n, la n solo, la n, eso. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Añadiéndolo y volvemos a leer y a continuación cerramos. Eso en teoría, ¿tú tienes el escríbeme del otro día? No lo tendrás tampoco. Si no te copiaste, no. Si no, no tienes ninguno. Entonces, bueno, vamos a suponer que está bien, que funciona. De todas maneras, si no ha habido ningún error, va a ir leyendo y lo va escribiendo. Entonces vamos a hacer ahora el guardar fichero. Guardar fichero, vamos a hacer lo mismo prácticamente. Que si quieres, vete al PDF, pero ahora en vez de un file reader, vamos a utilizar un buffer reader. Vete al escribe. Lo primero que va, Vale. bueno, aquí vas a trabajar ya con excepciones. Entonces, antes de escribir nada, lo suyo era que pusieras ya Try, ¿no? el try catch input output exception. Con try, Sí. Sí.
Cópiate el JOption panel de arriba y en vez de error al escribir en el fichero. Y bueno, vámonos a ArtTry. Lo primero, crear los filler writer y los buffer writer. Entonces, Sí, no el pongo el Fieldwriter y código, bueno, bueno, sí. Es lo- no lo tiene todavía creado. No, esto no. Ahí está un buffer reader. Vamos a trabajar con filler writer y buffer writer. Fieldwriter, vale, Créate vale, la vale. primera línea. Si quieres, cópiatelo todo hasta el close. Que tenga el comentario. Después te lo quitas si quieres. Vale. Hasta el close. Bueno, hasta el close no. Sí, hasta el close. Sí. Sí, está bien, está bien. Ahí. Arranca. Botón derecho, si quieres hacer haz botón derecho a ver si funciona. Botón derecho forma. Botón derecho, De eso, format. No, a esto le he dado ya. hay comentarios por medio. Hay comentarios. Entonces tienes que irte hasta ahí. Intro. No existe el área, el constructor. El writer, genera la introducción. Sí, está bien. Sí, ¿no? Entonces, fijaros, lo primero que tenemos que hacer es crear el filler writer. El filler writer no apunta a escribe MPTXT, ¿no? ¿A dónde apunta el filler writer? Borra escribe MPTXT. Arriba. Esquileme TXT. Esto, todo entre fuera, ¿no? A ver, no, fuera no. El fichero no se llama escribe MTXT. ¿Cuál será el fichero donde va a Pues está guardar? claro. Claro, era el contenido, ¿no? El text fichero get text. Claro, sí, sí. Text. Si quieres, defínete el string archivo, si quieres. Pero bueno, pones text fichero get text. Get text. Ok, ya tenemos en el filler writer el fichero donde quiero guardarlo. Buffer writer le paso el filler writer, ¿no? Y el print writer lo voy a utilizar para escribir en el buffer writer. Bueno, yo no quiero sacar por consola hola, soy la primera línea, ¿no? Eso no. ¿Qué es lo que quiero hacer? A ver, ponerlo en el contenido, ¿no? ¿Qué es lo que voy a escribir ¿qué es lo que voy a escribir en salida? Borra hola, soy la primera línea. Eso lo borra. Hola, soy la primera línea. ¿Qué es lo que voy a escribir? El contenido de qué? Claro. Del área. O contenido que esté. Contenido.get. ¿Ok? Mm, Vamos a ejecutarlo. Vamos a escribir cualquier cosa. En un lugar de la mancha. Y vamos a escribir en el cuadro de texto. Si quiere escribir varias líneas, para que vea que escribe varias líneas. Debajo a un intro ahí. Vivía un hidalgo. Y ahora fichero Quijote TXT. Pon un fichero en el cuadro de texto Quijote TXT. Y vamos a guardar fichero. A ver, bórralo de dentro, borra este área. No eso. Dale a elegir fichero. Dale al botón elegir fichero. ¿Ves? Ha guardado. Ah, Entonces, hemos guardado en un fichero. Si te vas a la parte de file, verás que vete a ficheros, vete a tu proyecto. Vete a donde pone en la parte izquierda, file. vale. Vete a file, abre donde tiene esa tarea y ve que tiene ahí Quijote TXT, ¿lo ves? Abajo del todo, el último. Ah, hostia, sí, sí, sí. ¿Ves? Ha creado un fichero Quijote Ah, TXT con el contenido del fichero, ¿ves? Vuelve a vale. este project. Vuelve a project. ¿Ok? ¿Veis que es muy facilito, no? Si entendemos lo del file reader, file buffer reader para leer, file writer, buffer writer con el print writer para escribir. Y ya Mm, podemos escribir y leer en un fichero directamente. ¿Ok? vale, Devuélveme el control. voy. Ahorita va esto. A ver. ¿Cómo se llama? Mi nombre, hace botón derecho y me pone otra vez como organizador. Arriba del todo. A ver. Primero deja de compartir la parte de arriba. Vete arriba, Sí. dejar de compartir. Y yo, es que no sé dónde estoy metido. Vete con el ratón a la parte superior de la pantalla.
parte superior del Amigo. Amigo. deja de Vale, deja de vale. compartir. Por ahí dejar de no sé qué. Ahora, Ahora, vale. en los usuarios, Sí, usuario, me da clic en el mío, botón derecho y me pones como organizador. botón derecho. El primero y me tienes que poner como organizador. Cambiar función a organizador. Vale. ¿Listo? Sí, listo. Ok, seguimos. Voy a compartir otra vez la pantalla. Nada, veis, este yo ya no lo tengo hecho, entonces ya lo tendré después en hacerlo. Entonces, fijaros, el ejercicio 2B, es la estructura es la misma. ¿Veis? Que vuelvo a empezar otra vez igual, ¿no? Pero fijaros, pero que lo que voy a hacer, si lo ejecutamos, el ejercicio 2B no tiene, lo ejecutáis, veis que ya no he puesto el texto. ¿Por qué? Porque lo suyo es, cuando yo quiera abrir un fichero, cuando le dé a elegir fichero, que se me abre la ventanita, el file choicer, ¿no? Que vimos el otro día, ¿no? Y guardar fichero, que se me abra la ventanita de guardar fichero. Y elija yo el fichero, que no sea, haya que escribirlo, y elijo dónde quiero guardarlo, ¿no? Entonces en el fondo voy a hacer, bueno, yo voy a tardar a lo mejor un poco más porque si yo lo tuviera hecho, prácticamente modificado un poco el anterior, ¿no? Pero bueno, no pasa nada. Entonces, igual que antes, ¿no? Cuando yo le dé al botón primero, voy a leer fichero. Y cuando le dé al botón guardar, le voy a dar a guardar fichero. Entonces, leer fichero. Leer fichero, ¿qué voy a hacer? Pues nada, si volvemos otra vez a lo mismo, ¿no? Necesito el string, no sé dónde voy a coger. Como yo lo tengo aquí, el leer fichero, necesito, fijaros, necesito el string archivo, voy a copiar todo esto, ¿no? Para la regla. Voy a copiar aquí. Try cache. Yo no voy a poner mensajito ni nada. Esto ya, el mismo que habéis puesto en el otro lado, aquí iría el mensaje de error. Bueno, primero, el archivo. El archivo ya lo hemos hecho antes, ¿no? ¿Qué sería? Un No, no hay contenido.exe. archivo, no hay archivo, ¿verdad? Que está nada. Aquí no hay archivo, el file reader lo voy a dejar así, el buffer reader lo voy a dejar igual, el string línea lo voy a dejar igual. Voy a limpiar el contenido, ¿no? Como antes hicimos, ¿no? Contenido CST, comilla, comilla, para que me lo limpie cada vez que le dé. Ahora, fijaros que yo aquí he definido, arriba, si os dais cuenta, hay una componente nueva que es el file choicer. Dos botones, dos file choicer. Abrir, DLG de abrir y DLG guardar. Entonces voy a crear el DLG abrir. Creo new J file choicer y a continuación primero voy a establecer, esto lo tenéis todo en el PDF, establecer el directorio de trabajo a abrir. ¿Por qué? Porque por defecto me va a abrir siempre mis documentos. Yo no quiero que me abran mis documentos. Entonces, los file choicer tienen una propiedad que es set current directory y le puedo establecer el directorio que quiero que se me abra. Pues yo quiero que me abra, voy a crearme, sabéis ya el file, que vimos que tenía tres tipos de constructores, ¿no?
que me abra el directorio actual. Sabéis que el directorio actual es punto, ¿no? Y el directorio padre es punto, punto, ¿no? Que me abra el directorio, directamente me abra en el directorio actual. A continuación, voy a establecer otra propiedad. Establecer un filtro a tipo de fichero a mostrar. ¿Eso cómo lo hago? DLG, primero tengo que definirme un nuevo tipo. Es un file name extension filter. Filtro. Creo file name extension filter y le paso. Quiero que me abra los archivos txt y txt file. Los txt, por ejemplo, y los log. Entonces, ¿esto qué quiere? Los tipos de ficheros que me va a abrir son txt. De texto. Los logs, todo lo que sean, podríamos seguir poniendo punto bat, ¿no? Punto, todos los que sean, se pueden abrir con el bloc de notas. Puedo ponerlo aquí utilizando este objeto, ¿no? Filtro, que es file name extension filter. Y ahora, a continuación, ¿qué tengo que hacer? Pues le tengo que decir a mi file choicer que le voy a establecer este filtro, file filter. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa? A continuación, ya tengo que abrir, ya abro mi cuadro de diálogo. Ya sabéis, como hicimos el otro día, defino una variable opción y del eje abrir, punto show open dialog. ¿Esto qué hace? Pues abre la ventanita de Windows de abrir. Y si opción es igual a aprobéis opción, ¿qué quiere decir? Cuando se abre la ventanita de abrir, puedes darle a abrir o puedes darle a cancelar. Si le has dado a abrir de verdad, voy a hacer todo lo que viene abajo. Pongo aquí la llave y cierro la llave aquí. ¿Okay? Entonces, si le he dado al botón de abrir, empiezo a trabajar. ¿Okay? En el try voy a poner lo de antes. Es decir, yo lo tuviera. Pero bueno, yo antes voy a hacer otra cosa. Voy a definir, ahora ya no tengo el fichero archivo. Entonces, me voy a definir un file que el abrir, el file choicer tiene una propiedad que es get select file. Vuelve el fichero seleccionado. Ya lo tengo en F. ¿Okay? Porque me sale error ahora. Bueno, todavía no lo hemos usado. A continuación, necesito en el archivo meterle qué archivo va a hacer. ¿Cuál es el archivo que va a hacer? Pues F tiene, acordáis que tiene en el método que lo vimos en el ejercicio anterior, la sección anterior, absolute path, ¿no? Entonces, voy a coger, ya tengo el nombre del fichero, el archivo. Y ahora me creo el file reader, pasándole archivo. Tengo el buffer reader, pasándole el file reader. Leo la primera línea. Y entro en el bucle. Mientras línea sea distinto de null, voy a hacer lectura. ¿Y qué hago con lo que leo? Lo pongo en mi cuadro de texto, con AP. Línea más un salto de línea. Y leo el siguiente.
terminamos. J opción panel. Seis diálogos. Listo. Podemos probarlo. ¿Qué me falta? Me falta aquí, fuera del while, cerrar el buffer ready. Entonces lo ejecutamos. Si yo ahora lo ejecuto y le doy a elegir fichero, sale la ventanita de abrir, ¿no? Busco Quijote, abrir, y veis, ahí lo tengo. Le doy a elegir, busco escríbeme, acá me carga es lo más normal hacer esto, no tener un cuadro de texto donde poner el nombre del fichero. Podemos dejar, ¿no? También, ¿no? Y ahora vamos a hacer el guardar. El guardar, pues prácticamente jugamos con lo mismo. Es copiar el código. Si tuviéramos el código, lo hacíamos en plis-plas. Entonces, pero como no lo tenemos, pues nada, guardar. Primero vamos a crear el JFileSoicer. Le podía aplicar todos los filtros que hemos aplicado antes, ya no le voy a aplicar, que me abra documento. Meto opción igual a dlg guardar punto show save diálogo. Veis que ahora no utilizo el open diálogo, sino el save diálogo, porque quiero que se me abra la ventana de Windows que se abre cuando yo pulso guardar. Si opción es igual a jfilechoicer punto approbate opción, approbate opción, entonces ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues nada, cogemos el fichero para obtener del eje guardar, que diga, del eje guardar, select para coger el fichero que he seleccionado, ¿no? Una vez que tengo ya el fichero, me creo el file writer. Y le paso el nombre del fichero, que es absolute path. Ya tengo esto que crea. Fijaros, esto crea lo del try-cat. Tenía que estar entre try-cat. Pero bueno, lo voy a hacerlo porque muchas veces nos puede interesar trabajar poniendo el try-cat y otras veces no. ¿No? Pero normalmente es mejor poner try-cat. Pero bueno, para que veáis otra forma. Entonces, ¿qué es lo que hago? Voy a lanzar la excepción afuera, donde lo estamos llamando, aquí. El try-cat lo voy a poner aquí, en la línea 129. Entonces, lo que hago es añado el throw arriba, ¿veis? Se añade aquí el throw, pues setio, y por lo tanto aquí hay que poner el try-cat. Hay que ponerlo aquí y el JOption panel lo ponemos aquí. Lo mejor es hacerlo como el abrir, ¿no? Pero para que veáis otra forma. Y aquí no pongo try-cat. Muchas veces eso se hace cuando hay muchas excepciones, que ya veremos, se producen muchas excepciones, entonces yo pongo coma, coma, coma y me ahorro tener que meter 20.000 try-cat. Entonces, ya he creado el file writer y me creo ahora el buffer writer. Doble. Ya tengo el buffer writer. ¿Dónde queda aquí? Porque me da error.
buffer. Igual porque nos has metido. Has puesto el mismo nombre en FileWriter y Buffer. Ya. Está bien. Y ahora el print writer. Igual a new writer. Y nada. Y lo único que me queda que es pues, escribir en salida, ¿no? Con el print ln, escribir contenido. Punto get. Ya tenemos. Y el. No puedo olvidar, cerrarlo todo. Ok. Entonces, si yo esto lo ejecuto, ya puedo aquí guardar. Amigo. Ahí. Le doy a guardar fichero. Llamo, por ejemplo, amigo. No lo estamos viendo, ¿verdad? No se ve. Ah, no se ve, ¿no? Perdón, ¿verdad? Estoy aquí. Le he puesto amigo txt, se me ha abierto al escribirlo. Le doy a guardar. ¿Qué es lo que ha hecho? Le he dado a guardar. Ha salido la ventanita. Le he dado a guardar, me ha salido la ventanita. He escrito amigo txt, le he dado a guardar, ¿no? Si yo le doy ahora elegir fichero, elijo, por ejemplo, Quijote, lo abro. Si yo ahora le doy a elegir fichero y voy a documento, documento tengo que tener amigo, ¿ves? Lo he guardado donde yo quiero, ¿ves? Que es lo normal, ¿no? Pueda elegir, abrir. O sea, Antonio, ¿has puesto algo en el if del override? ¿Dónde? En el if del override, que me salta ahí alerta. El if del override. Sí, abajo. Aquí. Ah, vale, pusiste un try. Vale. Claro, es que he puesto el try. Lo que he hecho al poner el throw Sí, aquí por en el el throw, método, sí. lo lanzo al método que lo llama, al padre. Padre, ¿cuál es el que llama a guardar? Guardar lo llamo aquí. Entonces, aquí estoy lanzando la excepción. Es como mandarlo para atrás, la excepción. Pero que lo normal es que lo Claro. hagáis como el de arriba, con trycatch. ¿Ok? Bueno, ¿qué más cosas? ¿Qué más cosas vamos a ver? Vamos a ver un poquito un ejemplo sencillito, ¿no? Os he dicho, tenéis todo el jar, ya tenéis todo el jar que tenía aquí, que os he dicho que os descarguéis, el RS Calendar. Este es el RS Calendar, si lo abrís, yo lo he eliminado ya. Si lo abrís tenéis un punto jar dentro, ¿sí? ¿Lo tenéis? Si yo me lo voy a descargar de nuevo. Si me lo descargo y lo abro, veis que dentro tiene el rscalendar.jar. Este lo pasáis a vuestro equipo donde tengáis vuestras cosas. Lo guardáis para tenerlo. Voy a crear una componente nueva en la paleta de componentes, ¿no? Que es rscalendar. Por eso antes nos vamos a meter a hacer otra cosa. Vamos a trabajar ya con interfaz gráfica. Me gusta más escribirlo, ¿no? Pero ya a la altura que estamos ya podemos trabajar con interfaz gráfica. Entonces, bueno, voy a cerrar esto. Ahora no lo voy a necesitar. Y bueno, y en tarea, me voy a crear aquí un paquete, si queréis, no ponerlo en ejemplo. Yo me lo he creado ya, ¿no? Os creáis un paquete que le llamáis al paquete interfaz gráfica, si queréis. Interfaz gráfica. Ejemplo interfaz. Y aquí en el paquete vamos a crearnos ahora una clase. Fijaros, yo ya me voy a crear una clase Java Frames Form. A lo mejor ustedes nos aparecen en el botón cuando hacéis botón derecho New, os aparece el Java Frame Form. Sí. Sí. Nada, le damos clic
Le ponemos ejemplo 1. Vamos a dar a Finish. Sale esta ventana, ya veis que tenéis ya aquí nuestro formulario. ¿Sí? Sí. Y veis que en la paleta, aquí, en la parte derecha, tenéis la paleta de componentes. ¿No veis? Que está por categoría, ¿veis? Que hay diferentes categorías. Normalmente en Java Swing Control es donde están casi todos los controles. Los botones, los labels, ¿veis? Después la parte de menú, pues acá, cuando queráis que los menú bar, menú ítem, ya tenemos. Pero yo ya tengo instalado el RS Calendar, ustedes no lo tenéis instalado. Entonces tenéis que instalarlo. ¿Cómo se instala eh, eso? Primero, yo me he creado una categoría que le llamo RS Calendar. ¿Ok? Ya la tengo creada esta categoría, me la he creado yo, ¿no? Entonces, hacéis en la paleta, hacéis botón derecho y elegís paleta Manager. Y os aparece la paleta Manager. Y aquí, bueno, tenéis todos los elementos que tenéis. Entonces, podéis crear una nueva categoría. Yo me he creado una nueva categoría, no me la voy a crear de nuevo, ¿no? Pero bueno, entonces, os la creáis, new categoría, le ponéis RS Calendar, si queréis, RS Calendar, y le dais OK. Y tendréis ya una categoría nueva aquí en el árbol que aparece. ¿Sí? A continuación, dime, Pablo, ¿qué pasa? ¿Pablo? ¿Qué pasa, Pablo? Porque has levantado la mano, ¿no? Porque no, ¿Yo? ¿no? Ah, bueno, que me No, aparecía ahí que quería os la has dado tú sin querer, el botón de levantar la mano. no, Bueno, no. Mi botón de levantar mano no te señala ni nada. bueno, no, pues me aparecía ahí un aviso. Pero bueno, No. seguimos. Entonces, tenemos ya una paleta aquí. Ahora vamos a agregar el jar ese que habéis descargado a la paleta RS Calendar. Entonces, pues se puede añadir de muchas maneras. Nosotros, como tenemos el jar, vamos a utilizar añadir del jar. Le dais añadir del jar, buscáis dónde tenéis el ¿Cómo jar. llegas a la pestaña de diseño? Aquí en la paleta tenéis que hacer ¿Cómo clic llegas hasta ahí? a esta paleta, porque hemos creado un ejemplo nuevo. He dicho, vamos a crear una clase. Esto es una clase que llamo ejemplo 1 Java. Entonces, hemos hecho clic, botón derecho, New, y en vez de Java Class, hemos utilizado Java Frames For. Ah, vale, vale. Vale, vale. Cuando haces Java Frame For, te aparece un formulario. Este formulario, que es un frame, ¿veis? Aparece aquí el árbol de directorio a la izquierda, que es un JFrame. Vale, Entonces, sí, sí. el JFrame, fijaros, este frame, pues, y aquí están las componentes que puedo ir metiendo, todo lo que puedo meter en el frame. En este caso, yo, como la que yo quiero meter no está, la tengo que añadir. Botón derecho en la parte aquí de paleta, paleta Manager. Me voy a añado una categoría para que no aparezca y me la añada, por ejemplo, todo aquí en el Switch Control. Yo quiero crear una categoría concreta. He dado una categoría que le he llamado RS Calendar. Ok. Y ahora me voy a añadir jar. Añadir jar y elijo el jar que quiero añadir. He buscado, por eso lo tenéis que tener en algún sitio ya colocado, el rscalendar.jar. Lo elijo. Siguiente. ¿Dónde lo quiero? Componente disponible. La que quiere instalar. Fijaros, nosotros vamos a utilizar, tenéis que marcar el rsyear date. Marcamos el rsdate utilizando la tecla control, ¿no? Date choicer y el rs calendar. Estos tres. En un principio, esos tres. ¿Ok? Yo como yo ya las tengo, voy a marcar otra, ¿no? Le doy a siguiente, como si queréis meterlas todas, ¿no? Le doy a siguiente y ahora tenéis que decir en qué categoría queréis colocar esas componentes. O marcáis la categoría que habéis creado ustedes, que es RS Calendar. Y le dais a Finish. Y aquí ya tenéis que tener una categoría que es RS Calendar con las componentes que habéis instalado.
del hard, ¿no? Yo, por ejemplo, vamos a meter un calendario. Vamos a meter, veis que lo arrastro simplemente. Voy a meter, por ejemplo, un choicer. Calendario choicer. Y bueno, y el otro, ya que lo... o aquí abajo. ¿Veis? He metido 3 componentes. Ahora me voy a, por ejemplo, a Swing Control. Y voy a coger un botón y lo voy a colocar aquí debajo. Coloco un botón. En el botón, si hago clic con el botón derecho, fijaros, a ver, aquí tenéis en la parte izquierda todos los objetos que estáis insertando. Y en la parte derecha las propiedades, en las que modificamos siempre en código. Hay muchas propiedades. Por ejemplo, voy a marcar el frame. Yo hago clic en el frame, o aquí, en la parte izquierda, en el frame, tiene la propiedad title, que es el title, ¿no? Si yo escribo aquí, uso de calendario. Ya le he puesto mi título a mi frame. Entonces, si yo aquí en el botón puedo irme a la propiedad texto y le cambio el texto, porque no se llame JButton. Le puedo cambiar el nombre, todas esas cosas. También puedo usar el botón derecho. Y hago clic con el botón derecho, editar texto. Digo, mostrar fecha. Botón que me muestra la fecha. Este me lo voy a copiar. Voy a pegar. Y le voy a escribir también. Bueno, les dejo mostrar las fechas. También le podéis cambiar, si en un momento dado a este botón le queréis cambiar el nombre que tiene, el botón derecho cambiar nombre y le llamo, por ejemplo, BT calendario. Y a este pues le llamo BT combo. Le estoy cambiando. Igual que este, por ejemplo, al calendario si yo le quiero cambiar el nombre, ¿no? Porque no quiero JRS calendario 1, quiero llamarle calendario simplemente. Y a este, por ejemplo, le quiero llamar combo calendario. Bueno. Entonces, ¿qué es lo que tengo? Si yo esto lo ejecuto, fijaros, si esto lo ejecutáis, nada, tenéis una interfaz graciosa, ¿no? Una interfaz graciosa donde puedo hacer cosas, ¿no? Marcar, a ver, aquí en el calendario, en el desplegable es un desplegable, pero el mismo, pero con desplegable. Podéis ir cambiando la fecha, igual que aquí, podéis ir cambiando, ¿no? Tenéis un calendario y vamos a programar el botón. Por ejemplo, que nos diga la fecha señalada, ¿no? Por ejemplo, yo quiero que me muestre la fecha señalada. Entonces, ¿qué es lo que hago? Pues nada, voy a programar el botón. A ver, si yo sobre cualquier objeto, fijaros, sobre cualquier objeto, hago clic con el botón derecho, también en la parte izquierda aquí lo tenéis, ¿eh? Lo tenéis en muchos sitios. Pero aquí tengo eventos. Y veis, tenéis todas las interfaces que se pueden aplicar a ese botón. Por ejemplo, el Action Listener, ¿no? El Action Perform. Si yo hago clic, automáticamente ya estoy el cursor aquí en el Action Perform. Dentro del Action Perform, si miráis, la llamada ha mandado a un procedimiento, como muchas veces nosotros hacemos, le llamamos cargar calendario. Pues aquí le he llamado BT calendario Action Perform. Pues puedo aquí programar lo que yo quiera. ¿Okay? Por ejemplo, ¿qué quiero hacer? Quiero, como le he llamado calendario, si el calendario tiene, ya nos tenemos que acostumbrar aquí a ver las propiedades. Yo necesito saber la fecha señalada. Entonces tiene que tener un método get que me da la fecha. Pues ¿quién se llama get dato fecha? Que me devuelve un date. Date es de tipo fecha y hora, ¿no? Entonces, si la fecha
es igual a null, entonces que me muestre un mensaje, ¿no? Otra opción pane, por ejemplo, show message dialog, null, selecciona una fecha. Que no. Ahí vamos a hacer conversiones de fecha. Vamos a utilizar, para conversiones de fecha se utilizan, vamos a trabajar con la fecha, con el campo date y vamos a trabajar también con un tipo que se utiliza para formatear que se llama simple date format. ¿Okay? Entonces, lo primero que vamos a hacer es definir el formato que yo quiero. Formato, fecha. El formato de fecha que yo quiero hacer día a día, mes, mes. Eso os he pasado unas direcciones donde está la clase date para que veáis todas las opciones. Por ejemplo, el mes con 2 dígitos, el mes con 1 dígito, el es con 3 dígitos, el nombre pero abreviado del mes, y el con 4M es el nombre completo. Entonces yo quiero que me aparezca la fecha, el día con 2 dígitos, el mes, el nombre del mes y los años. El año completo, con 4 dígitos. Este es el formato que voy a utilizar. Y ese formato lo voy a utilizar después. Entonces voy a definir un tipo fecha, de tipo date, y voy a coger del calendario la fecha que he seleccionado. Cuando he seleccionado la fecha, ¿qué hago? Voy a formatear esa fecha. Entonces ahí viene la clase nueva, que se llama simple. Antonio, mi calendario me aparece en rojo. ¿Te parece como en rojo? A mí también. Sí, en plan, que no tengo el paquete, por así decirlo. En plan, más en el alerta me pone crear clase calendario en el paquete ejemplos interfaz. O crear la clase calendario en ejemplos interfaz punto ejemplo 1. Ahora, si quieres, ahora termino yo te paso el control y lo vemos lo que tú tienes, ¿vale? Vale. Entonces, ¿qué es lo que el simple date formato igual a creamos simple date forma? Esto se utiliza sobre todo para los formatos de fecha de salida, de entrada, que yo quiero utilizar a la hora de guardar, ¿no? ¿Qué es lo que le paso al simple date forma? El formato de fecha que yo he definido, que es de tipo string. Vamos a poner fijaros, los import es el de útil, no el de SQL, ese es para base de datos. El de útil y este simple date forma. Y ahora, pues nada, simplemente un mensajito. Me voy a copiar el J100 panel. La fecha seleccionada. Y voy a utilizar el elemento anterior, que he llamado formato, ¿no? Formato tiene, que es forma, se le pasa una fecha. ¿Okay? Si esto lo ejecuto, si le doy a mostrar fecha, sale el mensajito, selecciono una fecha. Selecciono una fecha, veis que cambia de color, el 15. Le doy a mostrar fecha. La fecha seleccionada el 15 de abril del 20. Marco otra, el 9. La fecha seleccionada el 9 de abril. Lo mismo pasa con este, ¿no? Digamos nuestro código si queréis. El código lo copiamos. Pegamos. Y me voy al botón este. Si hago doble clic también es como si fuera el Action Perform.
que me pone aquí y tengo aquí el código y lo que en vez de calendario pues pongo combo calendario, combo calendario. Y listo. Ejecuto. Elijo la fecha, una fecha, el 14. Voy a mostrar. ¿eh? Fecha seleccionada el 14 de abril. ¿Ok? Bueno, pues voy a corto y te voy a pasar el. No lo veo. Eh, lo que voy a hacer es parar ya la grabación. No sea tan larga, ¿no? No vamos a hacer nada. Paro la grabación.